¿qué tal? Bienvenidos de nuevo y un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido, de Carlos de Agüín. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal, Isabel? Y de Isabel Baeza, que les habla. Hoy vamos a hablar de un pianista, de un compositor, de un hombre que además ha acompañado a grandes artistas. Él mismo es un gran artista, pero ha acompañado durante muchos años, con muchísimas vivencias. Además, me refiero a Basilio Martí. Basilio Martí no solamente es un gran pianista, es un gran músico. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. También con nosotros Álvaro Jarillo, vicerrector de estudiantes de nuestra universidad, que nos va a contar por qué también Basilio es importante para la UNED y por qué Basilio va a colaborar en muchas cosas y muchas actividades de la UNED, que hemos ido contando en estos programas, pero que seguiremos contando en otros porque tienen mucha relación con la música. Yo creo que es un momento en el que desde todos los ámbitos, por supuesto, desde la universidad, la música tiene que ser muy apoyada. Hola, Álvaro. Hola, ¿cómo estáis? Como digo, Basilio Martí es muchas cosas, tiene una trayectoria musical amplia. Él se define como pianista, pero también como compositor, como arreglista. Durante prácticamente 20 años acompañó a Antonio Vega, pero también a otros muchos artistas. Hoy en día lo primero que quizá debemos saber, Basilio, es que para sobrevivir un músico, un buen músico, debe hacer muchas cosas y debe, bueno, supongo como en casi todas las profesiones, diversificar. Es una palabra que ahora está muy de moda. Pues sí, porque cuando tú te presentas en público y dices soy arreglista, soy compositor, soy productor, queda un poco pedante, pero no es pedantería, digo de verdad, con la mano en el corazón, que es que hoy día tienes que abarcar muchos campos en la música y me imagino que en muchas otras facetas del arte y tal, tienes que abarcar muchas cosas para poder vivir y aportar algo, ¿no? Porque es verdad que antes sí decías, no, yo soy pianista o soy tal, y te ibas de gira 2 años con un artista y bueno, estabas cubierto, ¿no?, de todas tus necesidades. Pero ahora las cosas están muy difíciles, han cambiado mucho y hay que tocar todos los palos, es verdad. Pero debemos hacer un poquito de trayectoria profesional, un poquito de historia, porque ya he dicho que la historia de Basilio Martí es larga en cuanto a que empezó desde joven. ¿Y empezó cómo? Es una historia larga porque yo soy muy mayor ya, pero bueno. Yo era periodista al principio, trabajé en Sucesos, en el diario ABC, y en el año 90 conocí a Antonio Vega en un bar, que lo he contado alguna vez. Yo era un músico aficionado y empezaba a tocar, había estudiado en el conservatorio, pero coincidí con Antonio Vega en el famoso Penta, cuando presentaba su primer disco en solitario, y le dije, ¿me harías una prueba para tocar contigo? Y dijo, no, ya eres parte de mi banda. Ese día dejé el periodismo y entré en el mundo profesional de la música, ¿no? Eso se lo debo exclusivamente a Antonio. Luego, con los años, pues cada uno va desarrollando sus facetas lo mejor que puede. Y estos últimos años, en paralelo a mi actividad con otros artistas, he ido grabando mis discos en solitario. Me gusta mucho el jazz. Me considero sobre todo un compositor, ¿no? He trabajado para bandas sonoras y televisión y tal. Y me gusta de vez en cuando hacer un disquito, aunque sea en plan artesanal, para recopilar todo mi trabajo. Cuéntanos un poco de tu nuevo trabajo. ¿Cómo se llama? ¿Es tu segundo trabajo en solitario? Sí, es un disco que se llama Lapsus. Y bueno, el nombre se lo puse considerando que quizá todo lo que haya dentro de ese disco sea un error del intelecto, que no es descartable para nada. Pero bueno, en la música, cuando ya eres un artista independiente, ¿no? Pero no porque tú quieras, sino porque la industria ya no existe y tú te lo cueces y te lo comes todo, puedes permitirte los lujos de jugar con los nombres, con las palabras. De hecho, los títulos de los temas, al ser instrumentales, pues me los voy imaginando y improvisando un poco todo, ¿no? Es un disco, de hecho, muy improvisado. Hay una parte que compuse en Nueva York el año pasado, en un viaje iniciático que hice y de estudios. Están plasmados aquí en este disco que ha salido ayer al mercado. Para ver esos títulos, precisamente esos títulos extraños, vamos a oír Preludio Paso Doble. Escuchen.
El título, Preludio, Paso Doble. Desde luego, explícanoslo. Preludio era una parte de una pieza, consecuencia de mi carrera clásica que estudié en el conservatorio. Le añadí luego una parte que no hemos llegado a escuchar, pero que es una especie de paso doble instrumental. Y bueno, es para comentarte, pues eso, la facilidad con la que a veces te puedes imaginar el título de un tema instrumental, sobre todo, que no hablas de ninguna letra, ¿no? Basilio, ¿cómo definirías tu estilo como pianista tocando? ¿Es jazz? ¿Es nueva era? ¿Es pop? ¿Es todo? ¿O cómo te gustaría que se te reconociera tocando el piano? No lo sé, me gusta mucho el jazz, pero no me considero un jazzista ni un jazzman, ¿no? Porque eso es otro mundo, ¿no? Pero sí que te puedo contar que he heredado un poco la impaciencia del pop a la hora de hacer música instrumental, que me gusta hacer temas de 4 minutos, con sus melodías muy claras y luego sus improvisaciones y dejar al azar ciertas cosas que pasan a veces en los estudios o en los directos, pero sí que tengo un poco, como te he dicho antes, la impaciencia pop, ¿no? Quiero que llegue el estribillo, quiero que el tema acabe ya. Eso me gusta porque he visto que mucha gente no se acerca al jazz y muchas veces tienen razón, es verdad. El jazz a veces, si no eres un iniciado, muchas veces no te interesa, ¿no? Y yo quiero un poco romper eso, ¿no? Bueno, dirás, Basilio, lo que quieras, pero esto a mí desde luego me encanta, es jazz, es blues, es esa mezcla de algo que sientes. Es curioso porque está claro que, por ejemplo, mis raíces no son estas, digo, musicales, ni lo que he escuchado quizá más a lo largo de mi vida, pero hay algo que me llena. Bueno, me alegro mucho. La verdad es que básicamente son melodías que se agolpan en mi cabeza muchas veces. Y bueno, como no hay nada más bonito que sentarte al piano y tocar y dejarte llevar por la música, pues mira, la verdad es que son un 90% de improvisaciones, de melodías que surgen por allí y que luego se trata un poco de ordenarlas y acabar el puzzle con los demás músicos y el trabajo armónico y tal. Pero bueno, me parece que son unas melodías muy sinceras, no son elaboradas para nada, surgen así automáticamente y luego el trabajo duro viene después. Ahora me lo cuentas. Hay que decir que lo que hemos oído se llama Almost Happy. A mí me gustaría también, Álvaro, que nos comentaras un tipo de música así, en el que está mezclado todo, desde luego sentimiento y desde luego buena música. Sobre todo buena música, porque siempre decimos que puede haber buena o puede haber mala. Te puede gustar porque lo bueno gusta. Pero, ¿de qué manera encaja dentro de los proyectos que puede hacer la UNED? Pues un poco, vamos a ver, la música de Basilio y yo creo que la propia figura de músicos como él, que están, de hecho, no me gusta decirlo de han estado, sino que están en la élite de lo que son los conciertos y la música en directo que se escucha en España, creo que debemos ser muy críticos con el sistema, es decir, creo que no se les cuida en absoluto. Todos estos músicos en la sombra que siempre decimos, no solo la figura comercial que se le pone la cara y que todos conocemos a los 20 o 25, que en los últimos 20 años hemos escuchado, hay cientos de personas que están detrás y que de alguna manera nosotros como universidad pues queremos acoger y acompañar, porque hay otra muchísima gente que está en nuestras aulas, en todos estos centros asociados nuestros de la UNED en toda España. No podemos llegar a todos, pero iniciativas como las que estamos sacando de Noches de la UNED, que como bien conocen los que estén por España o se pasen por Madrid, en la Sala Galileo solemos hacer, nuestra idea es coger ese capital humano, ese talento que está pues rodando por ahí en carretera y de vez en cuando pararles, ofrecerle un escenario junto con la gente que quiera salir de nuestra universidad y ponerles a tocar. El año pasado nos quedamos con muchas ganas con Basilio porque hicimos una noche de jazz, creo que estuviste, Isabel, y que fue un éxito, y esos distintos estilos precisamente los queremos traer periódicamente. Podemos anunciar
queremos hacerlo, estamos esperando fecha de nuevo para octubre, pero ojalá con Basilio podamos contar en este nuevo concierto, a ver si arreglamos fechas cuando llegue octubre, porque esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, este mismo programa, lo que hagamos desde la universidad, e insisto, tenemos que ser muy críticos. Yo soy vicerrector de Estudiantes, Empleo y Cultura. Esa palabra ahora mismo hay que mimarla más que nunca y tenemos muy poquitos recursos, pero tenemos esa función social como universidad que ojalá podamos llegar a más gente, ¿no? Por eso vuestros micrófonos, Isabel, son tan importantes. Desde luego, yo creo que simplemente este programa, esta colaboración también de la UNED con Radio Exterior, esta colaboración además estrecha, y que nuestros músicos también, con un además espíritu abierto al exterior, pues estén aquí presentes. Vamos a escuchar otra canción que tiene un nombre muy curioso. Ya hemos dicho que los nombres tienen su importancia. El idiota, segunda parte. Desde luego hay una primera parte, claro. El idiota, segunda parte, porque hay una primera parte. Aquí oímos la guitarra de Antonio Vega, sí, que hemos mencionado. Sí, es que este tema, aunque se salía un poco de la temática del disco que estoy presentando estos días, de Lapsus, pero quería rendirle un pequeño homenaje a mi amigo Antonio, porque, bueno, él me acompañaba a mí, yo le acompañé a 20 años, pero él me acompañaba a mí en mi trío de jazz, y él venía como guitarrista, se ponía detrás de mí con sus pedales, una cosa que a él le volvía loco, le encantaba, ¿no? Y bueno, pues poco antes de que nos dejase, Antonio grabó con nosotros este tema, El idiota, segunda parte, y lo encontré hace poco en unos archivos y me ha hecho muchísima ilusión mezclarlo y sacarlo en el disco. Me parece que tiene mucha validez, y además así reivindico un poco la figura de Antonio como guitarrista, que era soberbio. Lapsus es un trabajo que nos dices de improvisación, pero en el que hay mucho trabajo. También a lo mejor para improvisar hay que trabajar, porque tiene que estar ahí. Sí, la improvisación es de donde surge la chispa de la creación, ¿no? Pero lo difícil viene luego, porque hay muchas ideas geniales que luego se desarrollan mal y se van al garete, ¿no? Aquí son improvisaciones al piano y luego arregladas y tocadas con otros músicos, ¿no? Pero básicamente es pura improvisación. ¿Cómo quieres presentar este trabajo? ¿Quieres, y te gustaría sobre todo, pues girar por nuestro país, por fuera, por supuesto, de nuestro país, que se oiga desde aquí? Esto es una ventana también al exterior. Sí, no, me encantaría, y además el disco estaba un poco planificado como a trío y con trabajo, piano de cola, pero bueno, creo que estaba apuntando demasiado alto, porque las cosas no funcionan así ahora mismo en España. Es muy difícil colgarte en esos circuitos así un poco más elegantes, y nada, me voy a lanzar a la carretera a tocarlo en todos los clubs de España que me quieran acoger. Yo creo que es fundamental que oigamos a nuestros músicos, a los nuestros y a todos los músicos, pero a los buenos músicos. Vamos a decir adiós con algo que nos deja como su propio título, Sin palabras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. A vosotros, gracias. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.